Ok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo. Que la paz y la misericordia de Allah sean con el profeta Muhammad, con su familia y seguidores hasta el día final. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soy su hermano Isa Rojas y les presento a Hamza. Hamza, que es mi hermano en el Islam, también es mi hermano de sangre. ¿Cómo estás, Hamza? Salam alaikum. Bien, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muchas gracias. Un gusto estar aquí, inshallah. Bien, vamos a empezar todos los viernes. Le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que haga pues de estas clases beneficio. Y precisamente estas clases son para apoyar a la gente nueva que entra al Islam y pues que sepa, ¿no? Que va a tener este horario para poder aclarar sus dudas, para pues ir aprendiendo el Islam paso a paso y pues vamos a estar aquí inshallah cada semana y vamos a invitar a hermanos también que son profesores para que estén con nosotros. Y hoy queremos compartirles algunos consejos para aquella persona que entra al Islam. Entonces, eh, dentro de esos consejos, ¿sí? Yo eh, tengo preparados algunos. ¿Quieres comenzar, Hamza? ¿Has visto Eh, el video? Como dice, sí, sí, pues, bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Pues comenzamos con un consejo general para todos los musulmanes y la razón principal de este consejo y recordatorio, pues no es otra sino actuar acorde a la palabra de Allah el Altísimo, pues Allah dice en el Corán, وَذَكِّرْ وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Exhorta a los hombres, se interpreta como exhortar a los hombres mediante el Corán, pues la exhortación es de gran beneficio para los creyentes. También Allah menciona en el Corán, ¿no? Dice, ayúdense mutuamente en la piedad, en la justicia y en la piedad, pero no se ayuden mutuamente en los pecados y en la transgresión y teman a Allah, que en verdad Allah es severo en el castigo. En árabe dice, "Wata- wata- wata- Watawanu. watawanu ala albirri wattaqwa wala ta'awanu ala ithmi wal udwan wattaqullah inna Allah shadidul iqab". Y dice que en su palabra dice que nos ayudemos en la piedad, ¿no? Y no en el pecado y la transgresión. Y también en la Surat Al-Asr, pues nos recuerda, ¿no? Que aconsejarnos mutuamente en la verdad y aconsejarnos mutuamente en la paciencia. Dice Allah, wal asrina al insan ala fi khusr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asrina al insan ala fi khusr ila alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Y las palabras del profeta, sallallahu alaihi wasallam, que dijo un hadith transmitido por Abu Ruqayya Tamim al-Dari, que Allah esté complacido con él, que narra que el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, dijo, ¿no? La religión es consejo, es nasija, y preguntamos, ¿nasija con respecto a qué o a quién? Entonces el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, respondió sinceridad, fidelidad, nasija, respecto a Allah, a su libro, a su mensajero, y a los líderes de los musulmanes y a su gente. Un hadith que se encuentra en Muslim. Y pues es un recordatorio a todos nosotros a tratar de actuar con sinceridad, con honestidad, y hasta que se cumpla lo que Allah hizo obligatorio, ¿no? Entonces, pues esta religión, esta bendita religión, es una religión de consejo en todo lo que dio, en todos los preceptos que Allah legisló, y abarca el derecho de Allah y el
del mensajero y el derecho del Corán y el derecho de los líderes, de los musulmanes y el derecho de la gente común. Entonces hay que darle a cada quien su derecho, a cada asunto, y pues de una manera clara y explícita también establece la legitimidad de recordar el consejo mutuo y de exhortarnos a actuar en base a la verdad, a la justicia, llamar a la gente a ello, debido al beneficio que resulta, pues el recordatorio para los creyentes, la enseñanza para los ignorantes, la guía para la gente que se encuentra en el extravío, el avisar al negligente, el recordar a la gente que olvida, la incitación del sabio a actuar según el conocimiento, ¿no? Y entre otros muchos beneficios. Entonces, pues Alá el Altísimo crea a la creación para que cumpla, para que le des el derecho de adorarlo, para obedecerle. Y también envía a los mensajeros con ese fin, ¿no? Dando las buenas noticias y advirtiendo, como Alá el Altísimo dice en el Sagrado Corán, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dice, y no he creado los genios y a los humanos excepto para que me adoren. Entonces, Allah también dice, obedezcan a Allah y obedezcan a su mensajero, si os volveréis, y si os volveréis, entonces, si das la vuelta, entonces la obligación de vuestro mensajero es dar el mensaje con claridad. Si se alejan de la fe, pues al mensajero nada más le corresponde transmitir el mensaje, ¿no? Allah dice en el Corán, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَغُ الْمُبِينُ. Entonces, Allah nos recuerda, ¿no? Que hemos enviado mensajeros como portadores de buenas noticias, como advertidores, como amonestadores y a quienes desobedezcan tras la llegada del mensajero, pues los hombres no van a tener ninguna excusa ante Allah por no haber seguido su religión, ¿no? Y dice Allah finalmente que Él es poderoso y sabio, y nos dice a todos, a toda la humanidad, a hombres y genios, si desmienten a Mohammed, no te preocupes si te desmienten Mohammed, Allah da fe de que te ha revelado el Corán y de que tú eres su mensajero, que te lo ha revelado con su conocimiento, y los ángeles también dan fe de la revelación y Alá basta como testigo de ello, ¿no? Y esto, fíjate que tiene mucho que ver, o sea, por ejemplo, alguien que entra al Islam tiene para que cumpla con esto que estás diciendo, va de acuerdo a uno de los consejos que yo iba a decir, era de fijarte con quién te juntas, porque como tú dices, el recordatorio dentro del Islam para nosotros los musulmanes es muy importante. Y ese recordatorio, ¿de dónde lo vas a obtener si es que no buscas tú juntarte con gente de bien? Y es aquí donde viene la importancia de, de empezar, o sea, ya cuando entras al Islam, obviamente la gente pues no está acostumbrada, ¿no? En muchos lugares no hay una mezquita, no hay centros de reunión, pero ¿dónde encontrar ese recordatorio, ese consejo, sino tratar de adentrarse a la comunidad musulmana? Y ya sea en clases como esta, o sea, donde pues puedes participar, ¿no? Si no, o sea, ¿qué hacer para que ellos estén recordando? Se necesita también, pues, cuidar de las amistades y empezar a pensar con quién me junto, ¿no? O sea, Claro. quiénes son las personas que están alrededor de mí, porque sabemos que eso influye bastante en la forma de ser de una persona. Cuánto no has sabido, ¿no? En la escuela, en los trabajos. O yo apuesto que mucha gente ha de tener conocidos que conocía cómo era antes de juntarse con cierta persona, y al pasar del tiempo ya sea cambia para bien o cambia para mal, pero depende de la persona con la que se junta. Entonces, lo que se busca dentro del Islam
pues es no solamente el creer que uno es libre, o sea, nosotros en el Islam no creemos en la perfección del ser humano como tal de que tú estando solo puedes hacer, no te va a pasar nada, ¿no? Sino necesitas constantemente una persona, un hermano, un maestro que te recuerde. Claro, Y, claro, y y el Corán, ¿no? O sea, la importancia de estar, qué mejor recordatorio del Corán, o sea, alhamdulillah, nosotros como musulmanes, pues se tiene la costumbre y obviamente cuando uno entra, pues no sabe de esto, pero se busca que uno trate de empezar a tratar de memorizar el Corán. Y cuando memorizas, o sea, no es una condición, ¿no? Que uno memorice todo el Corán, pero si Dios lo da para que la gente lo recuerde constantemente, y eso va a hacer que si tú estás repitiendo el Corán constantemente, también aprendas pues lo que significa, lo que quiere decir, y eso va a hacer que la persona esté constantemente en recordatorio de Allah. Porque si claro, no, imagínate cómo le hace a alguien. ¿perdón? Sí, si no, ¿cómo le va a hacer a alguien, ¿no? Para que obtenga ese recordatorio, ¿no? Claro. Alá dice en el Corán, ¿no? Dice, sin embargo, Alá da testimonio de que Él lo ha revelado para ti, que Él lo ha hecho descender con su conocimiento y los ángeles dan fe y es suficiente Alá como testigo, ¿no? Dice Alá en el Corán, "Walakin lillahi yashhadu bima ansala ilayka, ansalallahu", dice, ansalallahu bi ilmihi wal malaikatu yashhaduna wa kafa billahi shahidan. Eh, en realidad en el Corán, cada que uno se pone a estudiar y cada vez que uno pone a leerse las exegesis, las explicaciones atribuidas a la gente de conocimiento, a los sabios, a los compañeros del profeta que explicaban el Corán al profeta, sallallahu alaihi wasallam, a todos las narraciones, ¿no? que se encuentran ahí, pues nos ayudan a tomar mejores decisiones, porque en el Corán ese conocimiento que Alá hace descender, pues te ayuda a entender el por qué el musulmán no debe de beber vino, el por qué el musulmán se debe de alejar de los juegos de azar, que generalmente le causan un mal a la gente, ¿no? Un vicio, y que después es muy difícil, una vez que causa apego, zafarse de eso, ¿no? Y todo va junto con un mal, o sea, es un mal que trae otro mal y hasta que acaban con la determinación de la gente, debilitan sus intenciones, ¿no? Y los conducen a un mal camino. Entonces, el Corán dice, Alá en el Corán, exhórtalos a Mohammed, tú no eres sino un advertidor, un amonestador. Y recuerda en verdad que tú solo eres un recordatorio, ¿no? Entonces, pues lo que nosotros aconsejaríamos a cualquier musulmán, y aquí va mi primer consejo, si me permites, Isa, pues es a la gente aprender el Islam, ¿no? Dedicar tiempo a estudiar los fundamentos de la fe islámica. ¿Cómo? Pues a leer el Corán, aunque no lo entendamos todavía en árabe, pues puedes poner el árabe y leerlo, irlo leyendo en español conforme vas escuchando la recitación para el que no, eh, para el que no puede recitar y, y aprender los fundamentos de la fe, ¿no? Las enseñanzas del profeta. Ese sería mi primer consejo, ¿no? Sí, Ad- la importancia del conocimiento, claro, es cómo vas a obrar algo que no conoces, ¿no? O cómo vas a rezar, por ejemplo, cómo vas a establecer la oración, ¿no? Y cómo se va a tener fe, cómo se va a tener fe, una fe firme si uno no tiene el conocimiento. Por eso Bukhari en su libro, Bukhari es un compilador de dichos del profeta,
que eh, este libro se considera como el libro más auténtico después del Corán porque pues compiló dichos del profeta Mohammed, la paz sea con él. Nosotros cuando nos referimos al profeta Mohammed, decimos en árabe una palabra una frase que dice Sallallahu alayhi wasallam, que significa que la paz y la misericordia de Allah sean con él. Es un modal cuando uno menciona a uno de los profetas, ¿no? Al profeta Mohammed o a los profetas anteriores se puede decir también. Y entonces hay frases que tal vez se escuchen de nosotros que no se comprendan, pero que poco a poco, pues vamos a tratar de ir explicándolas, porque nosotros ya estamos acostumbrados a decirlas, ¿no? Pero en esta parte no decimos Mohammed, decimos Sallallahu alayhi wasallam. Entonces, Bukhari, que es un compilador de dichos del profeta Mohammed, porque nosotros, o sea, vamos a las clases posteriores, vamos a ir con una temática y les vamos a enseñar cómo es que se recopila el Corán, la importancia del Corán, la importancia de estos dichos que tenemos. Pone un capítulo que dice Al-ilm qabla al-qawl wal-amal, que dice el conocimiento es antes de la palabra y del hecho, porque y pone como prueba de que Allah en el Corán dice, ¿no? Dice, y has de saber que la ilaha illallah, ¿no? O sea, han de saber que no hay otra divinidad salvo Allah. Entonces, el conocimiento de Dios se aprende a través de su palabra. El conocimiento de Allah se aprende a través de su palabra y esa palabra es la palabra del el Corán. Y es por eso que si nosotros eh, ponemos ese interés en aprender, y ahorita, como mencionabas al inicio, ¿no, Hamza? Que el recordatorio. En Así es. árabe, la palabra hombre se llama insan, se dice insan, y su raíz de insan es nisian, que es olvidadizo. Entonces, una persona cuando lee el Corán se va a dar cuenta que repite muchas veces las cosas, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y se repite, se repite, se repite para que la gente reflexione, ¿sí? Entonces, el aprender, ¿sí? Nuestra fuente principal de este conocimiento es aprender acerca del Corán. Y déjame enlazar la importancia de este conocimiento con otra, que es tener cuidado de dónde se aprende, ¿sí? Eh, Claro, Muchas veces alguien cuando entra al Islam conoces, es que esta persona es musulmán y me puede enseñar, o esta persona es de un país musulmán y me puede enseñar. Hagan de cuenta que es como si el Islam es un conocimiento extenso, muy vasto, muy grande, pero es como si tú trataras de cuando te enfermas, ir con el vecino para que te cure, ¿no? Alguien cuando se enferma, ¿con quién va? Con el doctor. claro. Entonces, si tú quieres aprender del Islam, pues debes de ir con las personas que se han dedicado a estudiar, que han dado su esfuerzo para estar aprendiendo y precisamente es por eso que se dan estos cursos y tener mucho cuidado del Internet. O sea, porque en el Internet, uno de los consejos que decía un hermano que me pareció muy bueno es que dijo, a ver, mira, para entrar al Islam, una persona estudia las religiones o debería de haber, o sea, debes de tener más o menos como una idea general de por qué escoges el Islam cuando entras y después escoges el Islam. Dentro del Islam, debes de hacer lo mismo, porque dentro del Islam hay muchísima gente, hay muchísimos musulmanes y lamentablemente, pues
hay gente que mezcla la cultura con la religión, ¿sí? O que las cosas que enseña o que trata de dar consejos, pues se dan sin conocimiento, se dan sin conocer las bases, sin conocer las fuentes, y eso puede hacer que uno teniendo una buena intención caiga en errores y caiga y cree que esté haciendo lo correcto cuando realmente no lo está haciendo, ¿no? Entonces, Claro. nosotros en el Islam, gracias, alhamdulillah significa gracias a Allah, las alabanzas sean a Allah. Tenemos algo claro. El profeta, la paz sea con él, sallallahu alaihi wasallam, dijo, yo les voy a dejar un camino, ¿no? Que es el que lo siga será de los rectos, que es mi sunna, mi ejemplo. ¿Sí? Nosotros seguimos lo que dice Dios en el Corán, pero explicado a través de los dichos y hechos del profeta Mohammed, la paz sea con él. Y esas son las fuentes principales de nuestro conocimiento. Pero sí, Ahora, Isa, si me ajá, permites, sí, hacer una pausa. En relación al Islam, mucha gente a través de los medios de comunicación masivos encuentra mucha desinformación. Entonces tienen ideas preconcebidas o estereotipos cerrados sobre lo que el Islam es, o sobre lo que los musulmanes practican, o sobre a quién le rezan los musulmanes, y con representaciones negativas debido a los medios de comunicación, ¿no? O también se puede derivar de tradiciones culturales, de cultura y tradición más bien. Muchas veces en la sociedad, pues las tradiciones son profundamente, tradiciones que ya están muy arraigadas, y eso pues puede dificultar que la gente acepte, ¿no? La gente ha crecido con, por ejemplo, en México, mucha gente ha crecido viendo a sus padres que adoran a sus familiares fallecidos, que adoran a santos, estatuas, a la Virgen, a Jesús, etcétera, y es parte de esa tradición y de esa cultura. Entonces, a veces como ya están esas costumbres profundamente arraigadas, pues les puede dificultar aceptar una creencia de monoteísmo, ¿no? O hay temores y prejuicios, entonces, o conceptos, ¿no? Errados sobre el extremismo, el terrorismo que quieren asociar con los musulmanes, los asocian con la guerra, con actos terroristas, etcétera, ¿no? Y a veces, ante la falta del diálogo, de tratar estos temas con musulmanes, y al poco intercambio de diálogo con las comunidades musulmanas o con los mismos musulmanes, ¿no? Entonces, pues hay falta de entendimiento. Y también, pues, existe una presión social. En algunos contextos, pues las presiones de los familiares, o de la sociedad, ¿no? Pueden llevar a las personas a rechazar el Islam. ¿Cómo vas a usar velo? ¿Cómo vas a rezar así en el suelo? ¿Cómo vas a creer en Allah, ¿no? Cuando antes creías en Jesús, etcétera. Y pues todo esto representa ante la presión social, pues es un desafío personal. Y mucha gente, pues, toma, como decimos, el toro por los cuernos, toma ese desafío personal, y no le importa lo que puede implicar el cambio, ¿no? Aunque sean cambios que aparentemente sean muy significativos en la vida de la persona, aunque de entrada pueda ser intimidante, después descubren la belleza que hay en el Islam, ¿no? Y entonces, estas pláticas, pues, son esenciales para fomentar el diálogo, ¿no? Un diálogo abierto y educativo, pues, para combatir la desinformación y para promover un entendimiento correcto de los significados del Islam, ¿no? sí, sí, de hecho, pues es eso, tienes mucha razón. Cuando una persona entra al Islam, a mí me pasó de por sí la gente, mucha gente en América Latina o en los países de habla hispana no se conoce. Y lo que se conoce del Islam puede ser mala información. Claro, Entonces, sucede a menudo que alguien cuando entra al Islam
si lo dices en el trabajo, si lo dices en la escuela, luego, nuevamente lo asocian con lo que mencionaste, con lo que han visto en los medios de comunicación o con la mala información que lamentablemente se ha visto que se hace a propósito en muchas ocasiones para manchar la imagen y cosas que tienen que ver con política, ¿no? En las cuales no vamos a entrar aquí, pero muchos musulmanes cuando van contentos o dicen, ya entré al Islam, sus familiares o los conocidos le dicen, no, pero no te das cuenta que los musulmanes y les empiezan a decir lo que ellos han visto en los medios de comunicación, esa mala información, y muchos puede ser que les hagan caso y crean eso y se quedan ahí. Entonces, el consejo sería, pues regresa, o sea, pregunta a los propios musulmanes, Ya, ¿quién más puede saber de la religión sino un musulmán? Y a las mujeres, un consejo que yo doy a las mujeres es de que se acerquen a hermanas musulmanas para que hablen, ¿no? Acerca de sus experiencias. Y alhamdulillah, en el Islam, gracias a Dios, nosotros en el Islam, pues no tenemos un clérigo, no tenemos una iglesia que sea la representante de todos los musulmanes como algo jerárquico en el sentido de que nos represente a todos, sino cada quien es responsable por lo que va a presentarle sus actos ante Dios. ¿Qué quiero decir con esto? De que no porque uno sea musulmán forzosamente va a ser un santo o va a ser perfecto, no. Hay errores dentro de los musulmanes, hay errores dentro de la comunidad musulmana, hay errores dentro de los países musulmanes, pero precisamente eh, el Islam te enseña a cómo tratar de purificar esos errores. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijo, el hijo de Adán es errante, pero el mejor errante ante Dios es el que se arrepiente. Entonces, nosotros una vez estábamos en una clase con un maestro, tuve, alhamdulillah, pues la oportunidad de estar en la ciudad del profeta, sallallahu alaihi wasallam, en una clase. Un profesor nos decía, muchos estudiantes creen que cuando van a llegar al aeropuerto o aquí a la ciudad del profeta, va a estar el ángel Gabriel esperándolo para cargarle sus maletas, ¿no? Cuando, pues eso no es así. Entonces, dentro de los propios musulmanes tenemos errores y muchas veces también está la experiencia de que uno ve en los libros una cosa, pero ya cuando conoces a un musulmán directamente, pues ves que no es alguien perfecto, pero eso no debe de ser un motivo para desalentarte, porque aunque no haya musulmanes que sean perfectos, creo que en estos años, Hamza, llevamos alrededor de ya casi más de 25 años de ser musulmanes, que yo creo, tanto tú como yo, que hemos encontrado personas y hemos visto personas que se dicen no recomendamos nadie ante Allah, ¿no? Pero creemos que son personas que en otro lado no podrías encontrar apegadas a la fe, ¿no? Una persona que se apega a la fe, que encuentras una hermandad y encuentras aquella persona que trata de seguir el Islam, porque no hay una persona que siga el Islam a la perfección. Pero lo que quiero decir con esto es de que en lugar de caer en el error, de fijarte en el error de la demás gente, ¿sí? Eh, trates de fijarte en los errores que tú tengas y si alguien te dice es que los musulmanes eso hacen el otro, pues muy su problema, que se vaya y que se queje con él. Una vez ahí mismo, ¿no? O sea, nosotros nos decían, no, es que este país hace eso y este país hace el otro. Un maestro nos dijo, pues que vayan a la embajada de ese país y se quejen con la embajada. Tú no eres defensor de ningún país, ni tienes por qué estarlo defendiendo.
¿no? El que es responsable de uno mismo, cada quien es responsable de uno mismo y es por lo que vas a ser preguntado. Entonces, aquí implicaría de que si alguien te habla mal del Islam, por el hecho de que, es que yo vi en la tele o yo vi en el otro, muy problema de esa gente, pero en el Islam encontramos una belleza que esperemos tratar de compartir un poco con ustedes en estas clases, que Ahora, si me permites, uno como nuevo musulmán pues debe de buscar una comunidad, ¿no? Y en dado caso de que lastimosamente no haya comunidad en tu localidad o en el lugar donde resides o donde te encuentras de tránsito, pues buscar cómo conectarse con musulmanes, ¿no? ¿Para qué? Pues para que poco a poco vayas familiarizándote con la oración y la puedas establecer adecuadamente, eh, que ese sería, son consejos que van ligados, ¿no? Establecer la oración, que es la práctica más importante en el Islam, cumplir con los horarios de las 5 oraciones diarias, ¿no? Y buscar aprender a recitar, cuando menos al Fatiha, y todo lo que conlleva la oración, la purificación, cómo vamos a purificarnos antes de rezar, eh, la purificación menor y mayor, y buscar una comunidad para que nos podamos nutrir, ¿no? Para que nos podamos nutrir de ese conocimiento que necesitamos, que nos ofrezcan apoyo, amistad, oportunidades para aprender, para hacer crecer la fe, y pues que nos aconsejen, porque uno desafortunadamente no es igual un consejo que te va a dar un musulmán que te va a dar un no musulmán ante un desafío que te encuentres en la vida, ¿no? Desafortunadamente, todos, pues esta vida tiene muchas adversidades, desafíos, muchos retos, y a veces pedimos consejo, cómo solucionarlos, pero a veces el no musulmán, no, no quiero decir que mal aconseje, pero sus consejos no están relacionados muchas veces con la fe. Entonces, el musulmán siempre busca complacer a su creador, siempre busca qué haría Mohammed sallallahu alaihi wasallam en este caso, qué haría o qué hizo o qué aconsejó a sus compañeros. Entonces, los musulmanes eso es lo que hacemos. Tratamos de aconsejar basados en el conocimiento que Dios legisló en el Corán, que Dios reveló en el Corán, que le hizo descender a su profeta, la paz y bendiciones de Allah sean con él, y en los dichos y hechos y características físicas, todo el legado, toda la suma del mensajero, sus dichos y hechos, ¿no? sí, fíjate, un ejemplo de algo que tú dices es de que no decimos que alguien que no sea musulmán sea alguien de que sea malintencionado, pero muchas veces te puede dar un consejo que va en contra del Islam y no porque lo haga con mala intención, sino simplemente eh, porque tal vez no haya recapacitado sobre cierto tema. Un ejemplo de ellos es, por ejemplo, la usura. Dentro del Islam está prohibida la usura, están prohibidos los intereses. Puede ser que tú estés en una situación de que eres nuevo musulmán y llega alguien y te pide prestado $100, ¿no? Entonces tú se los prestas, pero alguien, sí, que no es musulmán puede decir, oye, pero ¿por qué no le prestas con intereses? No seas tonto, ¿no? O sea, si no seas tonto, préstale con intereses para que así tú ganes si se tarda en pagarte o algo así. Eh, Mucha gente, pues al tardarse, se va endeudando más, se va endeudando más, se va endeudando más, hasta que se hace una suma de dinero sí, exorbitante y cae en perjuicio para la otra persona. Entonces, el Islam, si prohíbe la usura, si prohíbe los intereses, es por un beneficio social, por un beneficio general, sí, para que la gente pues trate de esforzarse en trabajar, en cómo ganar un dinero lícito y en tratar de no perjudicar a otras personas, ¿no? Entonces, si uno no reflexiona todo lo que lleva a los intereses de malo,
o todo lo que provoca la usura, el daño que causa a la sociedad, pues obviamente si uno no reflexiona de esas cosas, pues uno va a decir, ah, no, pues sí, no tiene nada de malo. Ese es solamente un pequeño ejemplo de cómo puede haber a veces consejos de que uno no, si uno no lo reflexiona, porque gracias a Dios nosotros tenemos dentro del Islam las leyes o los porqués muchas veces de las cosas y Dios en muchas de las razones explica, ¿no? O hay signos para reflexionar de por qué nosotros creemos que dentro del Islam lo que Dios te invita es porque es un beneficio y lo que te prohíbe es porque es un perjuicio para la gente, ¿no? Entonces hay una razón detrás del por qué se dice haz y hay una razón detrás por qué se dice no hagas. Y solamente o sea, dentro del Islam, el aprender, como lo hemos dicho, y el tratar de recibir pues, un consejo de alguien es bien importante. Yo, otro de los consejos que quería compartir, Hamza, era el reflexionar de cuando entras al Islam, pues el reflexionar que si realmente quieres un cambio o quieres seguir la vida como la llevabas antes. No forzosamente con esto digo que una persona antes de entrar al Islam es mala, ¿no? Pero el Islam es dijo el profeta, la paz sea con él, una vez llegó una persona y al ser su testimonio de fe le ofreció la mano. Bueno, eso era una costumbre del profeta de cuando alguien se hacía musulmán le tomaba la mano y daba su testimonio de fe. Entonces esta persona, el profeta le ofrece la mano para que dé su testimonio de fe y esa persona le dice, lo hago si es que se me va a borrar o se me va a perdonar lo que he hecho antes. Y el profeta, la paz sea con él, le dice que sí. El Islam borra todo lo malo que uno hace antes. Entonces, esa es una oportunidad de reflexión y es una invitación a toda la gente que entra al Islam a que reflexiones. ¿Realmente quiero cambiar mi vida en el sentido de que quiero dejar las cosas malas atrás? ¿Por qué? Porque nosotros cuando entramos al Islam, si lo haces con sinceridad, el profeta dice que se te borra todo lo malo que haya hecho antes. No es como si un bebé recién nacido. Y las cosas buenas que hayas hecho se te quedan. Entonces aquí es una invitación a la reflexión. Es decir, ¿realmente quiero cambiar? O sea, quiero aprovechar esta oportunidad para cambiar. O sea, al entrar al Islam significa de que das testimonio de que Dios es lo más grande, de que Él es el único que merece la adoración, pero a la vez es como tomar conciencia, debemos de tomar conciencia que Dios es lo más importante en nuestras vidas, que como que empezar a cambiar nuestra manera de pensar en decir, si Dios dice que algo se haga, es porque es bueno y es porque Él debe de saber por qué lo dice. O sea, muchas veces la gente cuestiona las cosas que Dios nos manda a hacer como si fuera más sabio o dijera, ah, no, pero es que no, yo no soy así. Pero Dios es el que nos conoce más y Él es el que sabe por qué nos ordena las cosas. Entonces, es una invitación a la reflexión de que haya un cambio, ¿no? O sea, el Islam es un motor de cambio dentro de la persona, que ese cambio pues puede traer un cambio después a la sociedad, ¿no, Hamza? Así es, te vas a beneficiar, ¿no? Te vas a nutrir eh, y, y te vas a nutrir mediante todo lo que conlleva la práctica del Islam, ¿no? Te vas a nutrir, te vas a purificar. Ciertamente Allah purifica a quien quiere, ¿no? Eh, y honra a quien quiere. Entonces, a través del Islam, pues vas a encontrar los medios de rectificar, de salir adelante, de recobrar el ánimo, de mantenerte optimista, de saber que vas a entregar completamente tu confianza a tu creador, que va a estar de tu lado,
que Él es el perdonador, el compasivo, que Él es el que escucha las súplicas de quien se vuelve, que Él es el guardián, el protector, que Él es el proveedor. Entonces, eh, mucha gente atribuye copartícipes con Allah, ¿no? Le pide a alguien que no le puede dar nada. Y cuando reciben la misericordia de Allah, le dan gracias a otro que no es Allah, cometiendo un peor acto de incredulidad, de asociación con Allah. Entonces, nosotros los musulmanes, desde que das tu testimonio de fe, siempre buscas que los actos que vas a hacer agraden a tu creador, ¿no? Y siempre tienes eso presente, siempre tienes presente de que al hacer tal o cual, estar en tal o cual situación, vas a buscar cómo agradar a tu creador y cómo refrenar su ira en caso de contrario, ¿no? Entonces el Islam es una salida para que el musulmán tome buenas decisiones, para que mejore su comportamiento, para que se vuelvan sus malos hábitos, para que el musulmán que acostumbraba a mentir deje de mentir, el musulmán que cuando no era musulmán juraba y engañaba a la gente, pues deje de hacerlo, que el musulmán no daba en el peso, en la medida justa, pues lo deje de hacer y sea justo en el peso, ¿no? Y en la cantidad, que cumpla su palabra y que no defraude, que cumpla sus compromisos, etcétera. Entonces, el Islam pues invita a la gente al cambio, a que cambie por un bien, que sea una mejor persona, que eleve su ética y su moral, que se esfuerce por ser un buen ejemplo íntegro en su vida diaria. Y claro, o sea, nadie está exento de equivocarse, de cometer errores, de volverse atrás, pero Alá ama a los que se purifican, a los que se arrepienten, Alá ama a los que piden perdón, Alá ama que el siervo después de cometer un error le pida, se vuelva a él, porque él es bien sabido que si el hombre no se equivocara, pues Alá lo reemplazaría por otra creación que se equivocara para que le pidiera perdón a su creador, ¿no? Entonces, pues nutrirnos de leer libros, buscar recursos, literatura sobre el Islam, escuchar las experiencias de otros conversos, y eso pues nos va a ayudar, ¿no? A elevar nuestra fe, nuestro imán, nos va a ayudar a comprender mejor, a comparar nuestra situación con la de otros y ver en qué nivel se encuentra nuestra fe. Vamos a encontrar inspiración en esto. Y también, a veces WAMI, bueno, normalmente WAMI hace un evento anual, al menos en México, donde se reúnen musulmanes de varios puntos de la República. Entonces, cuando menos participar en esas actividades comunitarias, ¿no? Involucrarnos en esos proyectos, que han beneficiado a muchísima gente. Mucha gente, a mí en lo personal me han comentado, es que en el evento del año pasado conocí a fulano y somos los mejores amigos o las mejores amigas a partir de ese evento. Entonces, gente que queda marcados con esas experiencias y gratitud, ¿no? Le agradecen a Allah por haber logrado que es el esfuerzo reunido de mucha gente y alhamdulillah que lo ha permitido. Entonces, participar en esas actividades, dijimos, eh, ser conscientes de nuestro comportamiento, buscar una comunidad, estudiar, familiarizarnos con estas frases en el idioma árabe, ¿no? Que pues a veces nos resultan extrañas, pero poco a poco vamos entendiendo los conceptos y adaptándolas y abrazándolas a nuestra forma de hablar, a nuestro contexto, a nuestra, eh, a nuestra forma de vida, lo vamos abrazando y lo vamos haciendo parte de, ¿no? Por ejemplo, antes el cristiano o el evangélico decía aleluya, pues ahora el musulmán abraza el islam y dice alhamdulillah, ¿no? Es un ejemplo. Sí, Entonces, sí, yo otra cosa que quería comentar era cuando una persona entra al Islam, te encuentras, ¿no? Con diferentes tipos de personalidades, eh, pero puede ser que
sea uno de las personas que se apresuran y traten de hacer todo a la vez. Sí, que Entonces, después les ayudo. sí, un consejo es tomarse las cosas con calma en el sentido de que puede ser de que tú te hagas musulmán o entres al Islam y empieces y trates de, pues, de imponer las cosas en tu familia o con tus conocidos, tal vez con tu pareja. Cuando en el Islam ahí hasta hay modales para todo, ¿no? Y uno de los modales que uno debe de aprender es, así como decías al inicio, Hamza, que mencionabas la importancia del recordatorio y del consejo, también la importancia de cómo saber dar consejos, ¿no? Claro, Y saber, por ejemplo, de que en el Islam se busca primero un bien, que se anteponga un bien a un mal, y saber de que todo es paso a paso, tanto el conocimiento es de una forma gradual, tanto el aprendizaje es de una forma gradual, la práctica también, y muchas veces uno cae en errores por ese ímpetu de tratar de apresurar las cosas. Lo digo, ¿por qué? Porque puede ser de que seas musulmán, entres, seas nuevo en el Islam y te empiecen a hacer bastantes preguntas y tú con el afán de quedar bien, no por ti mismo, sino por el decir, bueno, no quiero que esa persona sepa de mi religión y eso, empiece uno a decir cosas que uno piense, pero que tal vez no sean las que son. claro, Entonces, uno puede caer en errores y debes de llevar las cosas con calma y saber de que la gente no puede ser que no lleve tu paso, ¿no? O sea, hacer las cosas de una forma paulatina y el tener un poco de empatía, de tacto en el saber cómo comportarte frente a los demás cuando entras al Islam, ¿no? Entonces, todo es paso a paso, y en eso también entra el cómo ser, o sea, uno se hace musulmán y le digo a mi familia o no, a la escuela, el trabajo, y se juntan aquí dos cosas. Eh, una, una de ellas es el saber cómo decirles y otra cosa es el temer decirles con el orgullo de ser musulmán. O sea, de estos puntos quería hablar también, porque mucha gente dice, yo soy nuevo musulmán, pero lleva años en su trabajo y nadie en su trabajo sabe que es musulmán. familia. O dentro de la familia. O sea, no es Y es grave, obligatorio, no es es obligatorio grave. decirlo al inicio, pero ok, ya pasó un tiempo. Es un asunto muy delicado porque cuánta gente, desafortunadamente, que Alá nos libre de eso, cuánta gente fallece siendo musulmana y los creman. Cuánta gente fallece y sus hijos abandonan el Islam. Cuánta gente fallece el musulmán y no hay quien avise a la comunidad. Entonces, gente que muere, vivió en el anonimato su Islam, muere en el anonimato siendo musulmán. Sí, claro. Entonces debemos de tomar conciencia de eso, ¿no? Evitarlo, pues. Y debemos de saber de que el ser musulmán es lo mejor, es el regalo más grande que Dios te puede haber dado. O sea, la guía de el saber hacia dónde vas, de dónde vienes y cuál es tu objetivo en esta vida. Sí, como mencionaste al inicio, Hamza, el aya del Corán, que dice Alá en el Corán, "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun", dice, no crea el hombre de los genios, sino para que me adoren. El objetivo de estar aquí en esta vida es el adorar, el reconocer la unicidad de Dios, el monoteísmo de Dios, y el reconocerlo es el obrar bien, o sea, es el obrar, el que tú reconozcas que Dios es el único, es reconocer de que te sometes a lo que Él dice y que te vas a someter a que Dios te dice a que obres el bien y te alejes del mal. Y eso trae una serie de implicaciones, que es de todo lo que hemos estado hablando. Entonces, eh,
el ser musulmán es bueno, no es malo. El ser musulmán, dice Allah en el Corán, ¿no? "Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin", dice, si ustedes tendrán tendrán un gran grado si es que son creyentes, ¿no? O están por encima si es que son creyentes en el sentido de que el reconocer la unicidad del monoteísmo de Dios es el mayor regalo que un ser humano puede tener. Claro, Ojo aquí atención aquí en decir cómo lo presentas, ¿no? Porque si tú te equivocas en presentar mal y el creer porque mucha gente también entra al Islam por cuestiones ajenas al Islam y hace ver a su familia como si el Islam fuera así y es algo que no tiene ¿no? nada que ver. O la gente, ¿no? Que se va al extremismo, Ajá. eh, que a lo mejor en la comunidad conocemos gente que eso es haram, haram, ¿no? Ah, Pero cálmate, tú, soy nuevo musulmán, aguántame, yo no sabía que estaba mal, este, sí, hacer pues, lo que sea. pero a lo mejor tomar Coca-Cola no es haram, pues, sino te hace daño a tu salud y te perjudica, este, eh, pues físicamente, ¿no? Te causan mal en tu metabolismo y hay una serie de daños que conlleva tomar ese líquido, pero, pero hay que saber, hay que tener modales y hay que saber el momento por dónde y cuándo, aconsejar a tu hermano, ¿no? Sí, y la Y más, persona por es libre ejemplo, si la toma o no la toma, ¿no? O sea, sí, pero hay, exacto, cuestiones como esas, o sea, por ejemplo, el Islam, las cosas que son permitidas, las cosas que son prohibidas, era lo que me refería de hacerlo de una forma paulatina. O sea, muchas veces la gente cree que por no poder dejar de hacer algo, eso le va a impedir ser musulmana, ¿no? O ah, sea, si encuentra, puede ser que encuentre en el Islam algo que no se puede hacer y diga, ah, no, es que ya no puedo ser musulmán. Cuando lo más importante en el Islam es reconocer la unicidad de Dios y reconocer a Mohammed como mensajero. Ya el hacer, si tú haces eso, ya lo demás es algo paulatino y como decíamos, es algo gradual, de lo que pues inshallah vamos a ir viendo después, pero sí. Tienes que saber de que el Islam es el mayor regalo que Dios te puede dar, pero si tú tienes, por ejemplo, dudas de cómo acercarte a tu familia, cómo decirle, por ejemplo, en México ya es un delito si que tengas discriminación por religión en tu trabajo, ¿no? Muchas veces la gente teme decir que uno es musulmán, que uno se acerca, que uno se sometió a Dios cuando hay otros grupos con otras ideologías que siguen algo totalmente contrario a la naturaleza humana y gozosos se presentan frente a los demás con orgullo, ¿no? Y pelean por sus derechos, etcétera, cuando nosotros los musulmanes con mayor razón tendríamos que tener el orgullo de representar lo bueno, el invitar al bien, el prohibir el mal, etcétera. Entonces, el ser musulmán no es malo, la forma de cómo lo presentes es lo que tienes que ver. ¿Para qué? Porque muchas veces tiene que ver, muchas veces me he tocado con hermanos, hermanas que dicen, no, es que en mi trabajo no me dejan ser musulmán. Y ya cuando les preguntas, bueno, ¿qué les dijiste? que no hablar Pues, ajá. Sí, sí, te das cuenta que la forma en que lo presentaron, pues estaba mal, ¿no? Y muchas veces tiene que ver eso, tiene que ver cómo hablas tú con los demás para... dónde se llevar a cabo, ¿no? Por ejemplo, el musulmán que en su empleo, a lo mejor no tiene un lugar propicio para rezar y de repente se pone a rezar en el pasillo donde pasa toda la gente, pues obviamente le van a decir no reces ahí, a lo mejor hasta lo van a quitar a la... ¿no? Pues sí, hay que tener juicio para hacer las cosas, tratar de hacerlas con inteligencia, ¿no? Tratar de medir
y encontrar las maneras más adecuadas de presentar el Islam no solo en el trabajo, sino a nuestra familia, ¿no? Eh, el profeta nos invita, ¿no? Allah dice en el Corán que se salve uno y salve a su familia del fuego, ¿no? Entonces, ¿cómo presentárselos? Porque a veces también las familias no muestran mucha apertura a escuchar o se niegan, tienen esa negación al cambio, ¿no? El rechazo al cambio. Entonces, de lo que hablábamos anteriormente, he visto a mi familia vivir con el cristianismo, con el catolicismo toda la vida y no voy a cambiar todas mis tradiciones, toda mi cultura, todas mis fiestas porque de repente tú llegas y me digas que no existe más que un solo Dios, ¿no? Sí, Entonces, pues a alguien quiere y a quien quiere, pero hay que presentarlo, encontrar las palabras precisas sí. Y y otra de las fundamentos cosas más. de las que quería hablar que ahorita acabas de mencionar, ¿no? De cómo eres con la familia y demás, es de que has de saber de que cuando tú cambias dentro de tu familia, dentro de tu entorno, dentro de tu ambiente, pues la gente te va a empezar a ver de una manera diferente y por lo tanto debes de ser un ejemplo de cambio, un ejemplo de tu comportamiento. ¿Por qué? Porque ya no van a decir fulanito o fulanita se equivoca, sino ahora van a decir el Islam se equivoca y tú eres ya un ejemplo, o sea, tú al informar a los demás de que eres musulmán, de que entras al Islam, vas a ser frente a los demás el musulmán o la gente va a juzgar al Islam por tus actos y nosotros debemos de, cuando uno entra al Islam, pues de que realmente se refleje ese cambio, como decíamos, para bien. O sea, si tú estás en tu familia y dices, ah, no, ya entra al Islam, pero te vuelves una peor persona, pues obviamente tu familia no va a querer saber nada del Islam. Al contrario, de que si te haces musulmán, entras al Islam y tu familia empieza a ver en ti un cambio, pues se van a preguntar tal vez, bueno, ¿por qué es ese cambio? ¿Qué es lo que propina ese cambio, no? Y saber de aplicarlo en la vida, porque de nada sirve leer libros o el escuchar pláticas, etcétera, si en tu vida no lo aplicas. Y también tener mesura, ¿no? Tener cierta mesura porque pues no todos tenemos el mismo nivel de entendimiento. No vas a llegar con tu familia y le vas a decir, es que el profeta sallallahu alaihi wasallam, pues, ¿de qué me estás hablando, no? Pues a lo mejor te bajas a sus términos que puedan comprender, les explicas con detenimiento, con paciencia y debes de estar preparado para el rechazo de la gente, porque no todos van a aceptar el Islam de buena manera. Hay gente que incluso la han corrido de su casa, ¿no? Aquí si eres, comes, aquí ya está, los ofenden, ¿no? No quiero decir otra cosa, pero dicen aquí tragas, ¿no? Subhanallah, y mucha gente, aquí se hace, aquí adoramos a Jesús, ¿no? Mucha gente puede llegar a pasar esas situaciones muy complejas y que a veces, pues hay que ser tolerantes, hay que ser pacientes, hay que actuar con prudencia, hay que, o que sirven la carne de cerdo en la comida y tú ya sabes que eres musulmán y tienes hambre pero pues te aguantas, dices, subhanallah, ¿no? Pero buscas la manera no causar un enfado a tus familiares o no un desaire. Debes de estar preparado y buscar cómo decir las cosas, en qué momento decirlas. Aunque, Si es, ahorita, perdón, Hamza, me acordaste de algo decir, como enfatizarlo. Decía, cada quien conoce a su familia y no es obligatorio que digas luego que eres musulmán. O sea, no es obligatorio que lo anuncies, ¿no? Esto tiene que ver con que decía, sí, te debe dar orgullo, pero si sabes que te va a traer problemas peores, pues guardarte un poquito para saber la manera de cómo lo vas a hacer. y que la familia lo vaya asimilando, porque finalmente Allah es misericordioso con la gente. ¿Y cuántas familias, cuánta gente hemos visto a través de los años? Que su familia era el acérrimo rival, ¿no? El acérrimo contrario al Islam y termina abrazando el Islam, ¿no? ¿Cuántas familias hemos visto que el esposo no era musulmán y pasado un tiempo
prolongado, abrazó el Islam, o los hijos o la familia entera abrazaron el Islam. Entonces, uno nunca debe de desestimar que Allah pues, va a derramar su rahma, su misericordia, y va a guiar a nuestros familiares, pero eso también tiene que ver mucho con las súplicas, hacer abundantes súplicas. Y a propósito, apenas compartieron una aplicación donde tiene muchas duas, muchas súplicas en español y está muy, muy buena. Entonces, las vamos a compartir esa aplicación. Trae todas las súplicas en español, cómo se pronuncia el árabe en español, entonces, y el audio, entonces les va a beneficiar mucho. Hacer abundantes por nuestros seres queridos, pues Allah es el que vuelve los corazones, ¿no? Y el que puede cambiarlos. Entonces no desestimen, no crean que Alá es poderoso sobre todas las cosas y toda la soberanía está en sus manos, ¿no? En su mano. Entonces, pues hacer mucho, suplicar mucho por nuestros seres queridos, por la gente que estimamos, que sabemos que necesita la guía y nosotros mismos también pedir por nuestra guía, porque nadie está exento de que su corazón se despide después de haber creído, ¿no? Y para lo cual pues buscamos refugio en Allah de que nos suceda eso. Sí, claro. Bueno, pues invito a los hermanos y hermanas que vean este video a mandar sus preguntas. Si quieren entrar a la clase, mándenos un mensaje si ven el video y les damos el link para entrar a estas clases y puedan participar, hacer sus preguntas. Van a estar durando una hora. Ahorita ya cumplimos con la hora, Hamza. Y bueno, pues sean bienvenidos y alhamdulillah que gracias a Dios que nos guió al Islam, pues si no hubiera sido por él no hubiéramos podido encaminarnos, ¿no? Entonces, le pido a la Subhanahu wa Ta'ala que nos beneficie de aquello que escuchamos, que nos guíe al camino recto. Muchas gracias, Hamza, y nos vemos, inshallah, para el próximo viernes. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ¿Alguna otra cosa que quieras decir, Hamza? يسألون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته